Ahora vamos a analizar una partida entre Lasker y Bauer. Como vamos a ver, es una partida vieja, así que desde el punto de vista teórico no vamos a ver una apertura muy común. Las blancas comienzan con F4, que es la apertura Bird, o pájaro también. Las negras juegan D5 y aquí las blancas juegan E3. Bueno, también las blancas pueden jugar con caballo F3 seguido de G3, algo muy parecido a una defensa holandesa invertida. Pero vamos a ver que en esta partida en particular las blancas tienen una idea clara, ¿no? Al jugar E3 aquí, las negras juegan caballo F6 y las blancas juegan B3. Ya con blancas tenemos un plan claro, que es dominar esta gran diagonal. Y otro detalle muy importante en esta posición es que con blancas podemos hacernos fuertes en el punto E5. Como pueden ver, esta casilla ya no puede ser controlada por un peón de las negras. Entonces vemos como, por ejemplo, este sería un gran lugar para nuestro caballo, ¿no? Por ejemplo, el fil B2 seguido de caballo F3 y caballo E5, que como vamos a ver en la partida en algún momento se va a producir. Y aquí las negras no es que empiecen a jugar mal, pero quizás no plantean de la forma más correcta. No digo que 6 sea una mala jugada, pero al jugar E6 aquí las negras, primero que están encerrando un poco, están limitando al alfil de C8. Entonces esto no está tan bueno. Además que nosotros con blancas jugaremos alfil B2 y las negras no están luchando mucho por esta diagonal. Yo creo que las negras pueden jugar G6 y contra alfil B2, en este caso alfil G7, y por lo menos aquí las negras también están luchando por la diagonal A1 H8, y no está tan claro, ¿no?, quién va a dominar esta diagonal en el futuro. Además, al hacer el fianqueto, cuando se enroquen las negras en el flanco de rey, su rey va a estar mucho más seguro. Va a ser mucho más difícil con blancas atacar. E6. Bueno, las blancas juegan lógicamente alfil B2. Las negras juegan alfil E7. Y aquí las blancas juegan una jugada un poco rara, que es alfil D3. Uno espera, por lo general en una posición así, que las blancas jueguen caballo F3 primero, pero Lasker decide jugar alfil D3 y vemos cómo ahora tenemos ambos alfiles de las blancas atacando puntos críticos, ¿no?, del flanco rey, sobre todo el peón de H7. Y aquí las negras juegan B6 primero antes de enrocarse. Generalmente cuando las negras retrasan una jugada tan importante como el enroque, esto quiere decir que tienen un plan importante. Me atrevo a pensar que si las negras juegan B6 antes de enrocarse, están considerando, por ejemplo, jugar alfil A6, y de esta manera estarían cambiando nuestro poderoso alfil de D3, y por otra parte las negras se estarían deshaciendo de su alfil de C8, que es su alfil malo.
Las blancas de todas maneras juegan caballo F3, seguimos desarrollando. Y aquí es curioso, las negras juegan alfil B7 en lugar de alfil A6, que es la jugada de esperar, ¿no? Ya que las negras tienen tanta prisa y ni siquiera se enrocan. Uno cree que entonces efectivamente las negras jugarían alfil A6. Yo creo que de todas maneras con blancas podemos jugar alfil por A6, y cuando las negras comen, aquí podemos ganar un tiempo desarrollando la dama y amenazando al caballo de A6, pero también podemos jugar algo como caballo E5, haciendo énfasis en las debilidades de las negras, liberando más espacio para la dama, ¿no? La dama en lugar de E2 también puede ir a F3, y desde F3 ya estamos apoyando un futuro ataque en el flanco de rey. Esto es muy interesante, y como vemos el caballo de A6 totalmente fuera de juego, no está haciendo mucho en A6. Entonces las negras juegan alfil B7, y aquí las blancas caballo C3. Con blancas aún tampoco nos enrocamos, estamos haciendo un poco lo que hace el negro, ¿no? De esperar con el rey en el medio del tablero, pero tenemos que pensar que con blancas podemos un poco amagar, ¿no? A dónde enrocarnos. Lo que quiero decir con esto es que una vez que sepamos que las negras, por ejemplo, se enrocan, podríamos llegar a considerar enrocarnos largo, y de esta manera el flanco de rey va a ser mucho más fácil empujar nuestros peones para atacar al rey enemigo, ya que cuando los reyes se encuentran en flancos opuestos es mucho más fácil atacar. Además, caballo C3 es una jugada útil. Como vamos a ver en la partida, las blancas van a trasladar también este caballo al flanco de rey vía E2, G3, y allí ya tendremos todas nuestras piezas menores atacando al flanco de rey, que era nuestra idea. Las negras juegan caballo BD7, muy interesante. Siguen sin enrocarse y están todavía también un poco amagando. Yo hubiese considerado también caballo C6, porque de esta manera en algunas líneas una jugada como caballo B4 puede llegar a ser interesante para expulsar, ¿no?, nuestro fuerte alfil de D3, y como vamos a ver en otras líneas, con negras podríamos también considerar jugar D4 para molestar, ¿no?, un poco el centro de las blancas, y por qué no para mejorar nuestro alfil de B7 también. Esto sin duda es muy interesante, pero bueno, las negras prefieren jugar más sólido con caballo BD7, que no está mal porque aquí las negras están conectando sus caballos. Las blancas se enrocan y las negras se enrocan también, y aquí las blancas juegan caballo E2. Las blancas ya están a punto, ¿no?, de concluir con el traslado de sus piezas al flanco de rey. Sin embargo, yo creo que en esta posición las negras tenían una chance en particular de hacerse con la iniciativa, o por lo menos de quedar con una posición muy cómoda. Vemos que los alfiles nuestros de las blancas son muy fuertes y están atacando muchísimo en el flanco de rey. Entonces, qué mejor idea con negras que jugar algo como caballo C5. Es una idea muy clarita. Con caballo C5 estamos atacando el alfil de D3, que es el alfil más fuerte de nosotros, quizás porque está atacando el punto H7,
Y aquí el problema es que con blancas no veo grandes maneras, no buenas maneras de escapar con nuestro alfil. Si jugamos alfil B5 simplemente A6 y tarde o temprano las negras van a terminar comiendo este alfil de todos modos. Aquí no veo manera nuevamente de escapar con nuestro alfil. Las negras van a canjear este alfil por el caballo y de esta manera las negras se quedan con el par de alfiles. Recuerden que el par de alfiles es una ventaja muy importante, sobre todo si la posición se abre en el futuro. Los alfiles suelen ser muy peligrosos. Y aquí con blancas ya estaríamos echando, ¿no?, en falta un poco el alfil de D3. Por ejemplo, si caballo aquí, la posición algún día se va a abrir y confío un poco más en los alfiles negros. No quiere decir que con blancas no tengamos contrajuego, por supuesto el material está igualado, pero también vemos que nuestros peones están dudosos. Es una posición interesante, ¿no? No está muy claro, solo digo que con negras está claro que hay que comer el alfil de D3 y el juego posterior de la partida va a demostrar que las negras efectivamente tenían que comer el alfil. Pero las negras deciden jugar C5, ganando algo de espacio en el centro, pero en sí es una jugada que luce bien pero no hace mucho. Y con blancas vamos a simplemente jugar caballo G3. Y ahora nuestro alfil en cualquier caso tiene una vía de escape por E2, así que bueno, es una tranquilidad para nosotros. Y el caballo en G3 junto con el caballo de F3, fíjense cómo todas nuestras piezas menores ahora se encuentran de alguna manera atacando, ¿no?, al flanco rey. Las negras que juegan dama C7, conectando las torres, y quizás en algún momento quieran jugar C4 para abrir líneas y activarse un poco más. Con blancas jugamos caballo E5. Ya hemos hecho muchos preparativos, hemos hecho la maniobra caballo C3, E2, G3, así que ahora ya es hora de tomar el paso siguiente, ¿no?, de avanzar sobre la posición enemiga. Y aquí las negras toman. Nosotros tomamos de alfil. Creo que es conveniente porque si tomamos de peón, si bien estamos ganando espacio y estamos echando al caballo de F6, que por cierto el caballo de F6 suele ser el mejor defensor del enroque. Aquí, como pueden ver, el caballo es muy útil defendiendo muchas casillas alrededor del rey, como H5 y H7. Si tomamos de peón echamos a este caballo, pero también estaríamos bloqueando a nuestro alfil de B2. Entonces quizás tomar de alfil sea más práctico, además de que también ganamos un tiempo importante aquí porque estamos amenazando la dama de C7. Las negras juegan dama C6 y aquí con mucho cuidado porque las negras huyen de la amenaza y también están creando una batería amenazando al peón de G2. Entonces con blancas simplemente jugamos la sólida dama E2 conectando las torres, defendiendo al peón de G2 y en algún momento podríamos llegar a estar jugando alfil B5 para expulsar a la dama negra de C6. Es por esta razón que las negras juegan A6. Bueno, están evitando en algunas variantes alfil B5. Y con blancas ya vamos a buscar la iniciativa, ¿no?, en el flanco de rey con caballo H5, que parece una jugada tranquila. Es decir, está atacando, pero no parece tan fuerte como es realmente. Aquí las negras simplemente comen. Y bueno, tiene sentido, porque nosotros con blancas ya amenazábamos comer en F6, debilitando mucho a su rey.
Y yo creo que aquí las negras entraron confiadas en esta línea, ya que si por ejemplo jugamos dama por caballo, aquí con F5 las negras ya anulan uno de nuestros alfiles, que el alfil de D3 ya no está atacando mucho, y con respecto al otro alfil también es muy fácil de anular. Las negras pueden jugar alfil F6. En otras variantes las negras también pueden continuar con torre F7 para defender bien el peón de G7, y ya con blancas nuestro ataque poco a poco se va evaporando y no tenemos mucho por lo que jugar, ¿no? Quiero decir, se queda en una posición muy pareja. Pero lo que omitieron aquí las negras es un tema táctico, que es una manera de atacar muy interesante. Es sacrificando el alfil en H7 primero. Vamos a asegurarnos de abrir la posición del rey negro, y luego de rey por alfil. La cuestión es que aquí jugamos dama por H5 jaque, y estamos entrando en la posición de las negras con tiempo. Aquí ganamos un tiempo importante. Las negras juegan rey G8, y por lo general en este tipo de situaciones uno considera ya traer la torre para dar mate, pero mucho cuidado con esta maniobra, porque las negras también podrían llegar a escaparse vía F7, E8, y como nuestro ataque falle con blancas, tenemos pieza de menos y podríamos perder muy fácilmente. Por ejemplo, aquí no se ve el mate, y si jugamos dama H7 y o dama H8, el rey negro simplemente se escapa. Pero nuevamente la temática, ¿no?, del sacrificio para asegurarnos abrir la posición del rey enemigo, jugando alfil por G7. Ahora las negras tienen que tomar, de otra manera jugamos dama H8 mate. Y muy importante aquí también asegurarnos de que el rey no se escape. Este jaque en G4 es muy preciso, porque nos aseguramos que el rey se vaya a la banda. Si rey F6, dama G5 es mate. También tenemos que notar que una jugada como torre F3, que tiene mucha pinta, probablemente sea buena, porque vamos a terminar ganando algo de material aquí, pero el objetivo principal, que era el rey, se escapó, y las negras no tienen problema en ofrecer algo de material con tal de que su rey se escape. Esto no lo queremos nosotros. Nosotros lo que queremos es nuevamente asegurarnos de que el rey se venga a la banda, y aquí va a ser mucho más difícil que se escape. Como decíamos, rey F6 simplemente falla por dama G5. Entonces las negras tienen que jugar rey H7, y luego de torre F3 seguimos con torre H3 y ya estamos ganando. Única jugada es E5, torre H3, dama aquí. Y ahora mismo el material, digamos que está equilibrado, pero con dama D7 estamos obteniendo una pieza de más. Vamos a comer uno de los dos alfiles. Esto sumado a la pobre posición del rey de H6 y los peones de más que tenemos con blancas también, es demasiada ventaja. La partida continúa un poco más, pero ya aquí las negras podrían abandonar. Es realmente muy fácil ganar aquí con blancas. Así que bueno, aquí este ejemplo ha sido muy interesante. Quizás la apertura del blanco no jugó de manera brillante, pero estratégicamente planeamos muy bien el ataque, y excelente la definición, por supuesto, ¿no?, luego de alfil por H7 y alfil por G7. Así que espero que lo hayan disfrutado. Gracias.